con la señora Miosotis Rivas Peña, quien es la directora general de la Oficina Nacional de Estadística, una entidad muy interesante para muchos temas, y Fara Paredes, encargada de la División de Diseño y Análisis del Departamento de Encuestas, que hace poco lanzó los resultados de la encuesta en hogar y que también tiene temas muy, pero muy interesantes. Buenos días, bienvenidas, ¿cómo están? Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, de cara a que ya se anunció que República Dominicana va a realizar un censo, el censo que se esperaba para el 2020, pero que la pandemia tumbó, sería para el 2022, 2023, ¿y qué abarcaría? Cuéntenos de esto. Sí, bueno, mira, estamos en el proceso de planificación del censo, que ya de hecho había comenzado desde el 2017, porque como bien comentas, estaba previsto para hacerse en el 2020 y que lamentablemente por los temas de pandemia y otros temitas ahí, pues no se postergó. Nosotros estamos ahora con algunas innovaciones, por ejemplo, el censo va a ser con tabletas, ¿verdad? O dispositivos móviles, lo que permitirá, muy moderno. Sí, moderno, y lo que permitirá, por sobre todo, tener pues información tal vez con mucho más rapidez que en otros momentos. Vamos a estar también realizando algunas preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con todo el tema étnico-racial, y todo el tema de autoidentificación étnico-racial. Vamos también a estar introduciendo algunas preguntas relacionadas con los temas en el tema ambiental, de la disposición de residuos, ¿verdad? Y, O sea, son de las innovaciones que llevará. Sí, de las innovaciones de nuevas preguntas que tiene el nuevo censo, ¿verdad? para el 2022, y de lo que estamos trabajando, independientemente de las que son las tradicionales. Hay un módulo interesante sobre el tema de discapacidad que lleva en función de lo que es las preguntas, el módulo corto del Grupo Washington sobre discapacidad, y que ya en las encuestas también de la En Hogar Mix lo hicimos, estamos repitiéndolo para En Hogar 2021, y donde sobre todo se trata el tema de la discapacidad, no solamente como un tema físico, sino también aquella que tiene que ver con accesibilidad, ¿verdad? También, y ver otras temáticas en ese tema. El censo es la operación estadística pues más importante que tiene una Oficina Nacional de Estadística, pero también un país, y ya pues el presidente de la República ha emitido el decreto 607-21, que es el decreto que ya declara el censo como de interés nacional, y que trabaja con una comisión conforma una comisión con diferentes ministerios, presidida por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, para entonces ir coordinando desde ya los apoyos de otras instituciones. Doña Alexandra Izquierdo, que estuvo antes de usted, ya había hablado del costo del censo y hablaba de unos 60 millones de dólares. No sé si sigue el mismo precio. ¿Dólares o pesos? No, dólares. Sí, o sea, 60 millones de dólares. Porque el proyecto es un proyecto de más o menos 5 años, ¿no? 5 años normalmente lo que tú planificas, presupuestas. Sí, y ahora, bueno, se nos ha ido como a 8, ¿verdad? Pero con la introducción de las tabletas realmente hace una baja en el costo. Nosotros estamos con un tema de unos 58 millones por casi los 8 años. Entonces 58 anda por ahí más ese o alrededor. menos. Sí, bueno, para unos 8 años, porque al final estamos haciendo un censo que supuestamente era de en 5, pues lo estamos ya llevando, y entonces hemos tenido que actualizar nuevamente la cartografía, que ya se había comenzado a actualizar desde el año 2018, para toda la zona que actualizaste en el 2018, por ejemplo, el sur y todo, ya eso quedó desactualizado, y hemos tenido que volver a salir entonces a el proceso de actualización de cartografía, pero sí, ese es el costo por allá, ¿no? Nosotros tenemos unos 58 millones de dólares para todo el proceso de la zona, incluyen ahí también la parte de la zona rural, porque el país tiene un problema de la gente que ha migrado bastante. A ver cómo está el campo, que realmente, porque hay una preocupación de muchas instituciones, que mucha gente ha migrado a la ciudad y en los campos están vacíos. A ver, ese porcentaje, más o menos. Sí, mira, el censo es un censo de población y de vivienda. Sí, población, ¿verdad? y vivienda. Entonces, ahora mismo con la cartografía, ¿qué es lo que estamos haciendo? Peinando todo el país, ¿no? Todo el país. No hay sitio donde no hay rincón donde no se esté yendo para ver un poco el levantamiento de todas las edificaciones que tenemos, ver el tema de las viviendas, y luego entonces planificar la carga que va a tener cada empadronador o empadronadora a la hora de ir al proceso ya de levantamiento.
¿Qué hace la cartografía? La cartografía nos permite tener esa radiografía, ¿verdad? Y luego entonces segmentar esa vivienda, ¿no? En cargas, polígonos, manzanas, ¿verdad? Ese segmento que normalmente para la zona urbana va a estar con un proceso de trabajo tal vez en unas 70 viviendas, ¿verdad? Y en el caso de la zona urbana, unas 90 viviendas. Ahora bien, una cosa es una vivienda y luego un hogar. En una vivienda puede haber luego más hogares, ¿no? Pero entonces eso es lo que estamos trabajando. Y es interesante también porque en la cartografía hemos también hecho una innovación de pasar a cartografía digitalizada. Ah, muy bien. Y eso antes era mano alzada, se iba y se dibujaban los croquis, ya no, o sea, ya ahora estamos haciendo esos levantamientos con tableta. Exacto, ¿no? Y la gente va con tableta, o sea, entonces georreferenciado. Todo eso está permitiendo una innovación bastante importante y acelerando los procesos que estamos desarrollando. ¿Qué tiempo durará más o menos esa encuesta? Mira, nosotros... ¿Será larga antes? Sí, nosotros hemos, bueno, hay hemos cerrado una boleta y ahí un poco ya la boleta está cerrada, va a prueba ahora en noviembre con 70 preguntas. Ya está cerrado. 70 preguntas. Sentarse mediodía, 70 preguntas, sí. O sea, tiene 70 preguntas y esas 70 preguntas están relacionadas en levantar información sobre la vivienda y sobre los hogares y quienes habitan también en los hogares. Son como tres partes importantes. Y nosotros esa es otra innovación, el censo va a durar 14 días ahora, porque permite pues también con un tema de calidad, si hay que rectificar, si vas a un hogar y no encuentras la persona que pueda volver nuevamente. Volver nuevamente, exactamente. ¿Cuántos empadronadores van a tener? Estamos calculando que alrededor, o sea, de toda la gente que vamos como a movilizar entre empadronadores, supervisores, encargados de municipales, provinciales, alrededor de unas 35,000 personas. ¿Y esas 35,000 personas van a ser subcontratadas? Sí. Por el tiempo de esos 14 días, entrenadas. Algunas dependiendo, ¿verdad? Hay algunas que van a, por ejemplo, en el tema de supervisión, de encargados, que son los que luego también nos ayudan en los procesos de reclutamiento y de capacitación. Entonces se van como contratando como en cascada. Nosotros ahora en noviembre, final de noviembre, principios de diciembre, vamos a estar probando algunas de las aplicaciones, de los procesos que vamos a estar llevando a cabo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de capacitación ahora se va a probar. Estamos haciendo algunas innovaciones en materia de capacitación porque no solamente estamos pensando en que tú sepas llenar la boleta, sino que también algunos temas que tienen que ver con los propios procesos, ¿verdad? de entrevistas, de comprensión y sobre todo también hay un tema que es muy importante en materia de comunicación y que una de las cosas que con la ENOGAR vamos a estar ahora en la ENOGAR 2021, que sale a partir de mañana a los hogares, a la visita a las viviendas, es de que la gente también nos abra las puertas, ¿verdad? Y que la gente que tenga acceso, que dé permiso. Sí, con este tema de la inseguridad ciudadana es un lío. Se visten de empadronador y te atracan. Mire, sobre todo clase media y clase alta. Un poco resistentes. Exactamente. Yo tengo una preocupación con lo que usted me acaba de decir. Yo creo que usted sabe de qué se trata, ¿verdad? Ya te escuché. Porque señora Miosotti, ya la boleta se mandó, pero está por aprobación. Hay que pararla, no se puede aprobar hasta que usted no me diga si ahí se puede vincular el tema de la cantidad de animales que hay aquí en República Dominicana. Creo que eso es un dato importantísimo y a nivel político también. Sí, mira, bueno, yo no sé de un tema de encuesta. ¿Tú quieres en tema de encuesta? Medir los políticos animales también? A nivel político, ¿verdad? En el ENOGAR 2021 hay un módulo incluido que es sobre trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Y se le hace la pregunta si tienen a un miembro del hogar si dedica tiempo a cuidar a las mascotas. Ok, pero tendría que saber si tienen mascotas. Sí, esa pregunta no está. Ok, pero eso es importante. Se los digo porque de verdad, y más ahora que República Dominicana está más consciente de la importancia y el cuidado y el respeto a los animales. Entonces paso al tema de un hogar, porque efectivamente sabemos ya que el censo se va a producir para el 2022. ¿Para qué fechas aproximadamente? Octubre de 2022. Monitoreando siempre la pandemia. Monitoreando la pandemia. Sí. Bueno, a un año exactamente estaríamos hablando. Sí. La encuesta en hogar, que me gustaría que Fara nos diera detalles sobre todo de la importancia y el por qué se realiza, porque está dentro de la ONE. ¿Qué manifiesta, sobre todo en este último reporte donde hablaba del 63% de nuestros niños y niñas que de alguna forma sufren violencia en sus hogares? Bueno, la ENOGAR Mix 2019 es
aparte del producto tradicional que ha sido el Enogar, que es la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples, que se levanta cada año desde 2005, en 2019 tuvo una alianza con el programa MIX de UNICEF. El programa MIX es un programa internacional de encuestas que trata de medir indicadores que son comparables a nivel internacional sobre la situación de niñas, niños, adolescentes, mujeres, y esos indicadores van desde situaciones de salud física, ¿no?, y salud psicológica. Y el tema del desarrollo infantil, entre muchos otros temas. O sea, bueno, ese es, sobre todo ese dato, que creo que generó mucho impacto porque nos encontramos con una situación que tal vez no reconocemos, pero 63% de los niños reciben agresión física. Sobre todo los niños de 4 años. De 4 años. Cuando uno lo desagrega por edad, ve que los niños de 4 años son los niños que más... ¿Qué tipo de violencia? Violencia física quiere decir golpear, agresión física psicológica solamente. Quiere decir insultar, y cuando hablamos de agresión psicológica, los datos son también... Más altos. Son iguales. Son iguales. Uno de cada 2 niños de 3 a 14 años recibe agresión psicológica. ¿Tiene? Es decir, se le insulta o sí. de alguna manera... Se le humilla, se le agrede. Se le humilla. Tiene mucho tiempo haciendo ese tipo de encuesta y esa variable, básicamente, esa bueno, de la violencia. La MIX es una encuesta, como es un programa estándar. Enogar y MIX han hecho alianza desde hace varios años. Sí, le pregunto para saber, 2006. porque si tiene muchos años tomando en cuenta esa variable, a ver si ha incrementado o ha bajado esa violencia contra los niños en esa edad de los 4 años. Tendríamos que analizar cuáles fueron los resultados de 2014, pero ese mismo estándar varía y se incluyen módulos nuevos que tienen que ver con el tema de infancia. Entonces yo creo que sí que es interesante, sobre todo para los investigadores. Sí, claro. Que están mirando el tema de protección. A ver si hemos mejorado. Las estadísticas del embarazo en adolescentes, ¿cómo van? Igual, muy alto. ¿Cuál es el porcentaje? Porque ¿Cómo? el 25 estamos hablando de que la tasa de fecundidad, es decir, cuántos nacidos vivos en chicas de 15 a 19, que es la población adolescente que la encuesta levantó, es de 77. 77%. De cada 1000 nacidos vivos, 77 niños son de una madre entre 15 y 19. Y eso que ustedes están tomando entre 15, porque hay menores que son de 12, que son... Wow. Que una de las cosas que vamos a hacer en el censo ahora es bajar la edad en la que estamos preguntando de cuando se tiene el primer niño a 12 años, ¿no? Para entonces recoger a esas menores de 15 que la están mortalidad materna, estadística de la mortalidad materna que está vinculada a la primera meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 de salud y bienestar, que es la primera meta de minimizar la muerte materna en nuestro país. La Enogar Mix levantó datos sobre mortalidad infantil, es decir, la mortalidad que sucede entre 0 y 5 años. Entonces, realmente el caso de la mortalidad infantil, sobre todo la mortalidad neonatal, en el país se han hecho esfuerzos importantes para tratar de reducir la mortalidad infantil, pero realmente esa tasa se encuentra ¿En qué etapa queda esa? Porque ahí entran ya las menores que están teniendo hijos, de 13 a 19, como usted acaba de explicar. ¿Qué ocurre ahí entonces, en esa parte? Bueno, las tasas más altas de fecundidad que se están viendo a nivel global, ¿no? Son mujeres con bajo nivel educativo y que pertenecen a los quintiles de riqueza más bajos. Sobre todo desnutrición, según lo que tengo entendido. Es uno de los factores principales. Una madre no educada es una madre que pertenece al quintil de riqueza más bajo. Tiene mucho menos acceso, no solamente a recursos económicos para comprar alimentos. Porque con 13 años no está preparada para tener un solamente eso, embarazo tampoco, entonces eso puede producir una muerte. Si tú ves las cifras, y eso se lo doy, no sé si lo conocen, en los bancos de sangre del país, los sitios como el Robert Reed, que tiene un banco de sangre, mucha gente quiere ir a donar y no aplica porque no está en los niveles nutricionales adecuados, porque no cuadra. Ahora, hay algo interesante que es que en el tema del sobrepeso en niños, que la Enogar Mix también midió, vemos que los niños que están más en sobrepeso son los hijos de madres que tienen mayor nivel educativo y que pertenecen a los quintiles de riqueza más altos. O sea, que están papeados. Los muchachos salen papeados. Vamos a ponerlo en un término más llano para que la gente lo entienda. Los que están en clase alta, los ricos, tienen sobrepeso, tienen obesidad. Un 8% de los niños. Y eso está bien alimentado entonces. O sea, exageradamente. Sobrepeso quiere decir, es un problema de nutrición también. Es decir, la nutrición no es balanceada y se está sobrealimentando
de manera inadecuada. Abre más la nevera y la despensa. Sí. Y además, ¿qué come el niño? Esa es una pregunta. Claro, Ahora, sí. con respecto al tema de la mortalidad materna, sí, la En Hogar Mix levanta todo el protocolo, cuáles fueron las mujeres que recibieron el protocolo prenatal y cuál fue el protocolo postnatal que se aplicó tanto a madre como a bebé. Claro, Miosotis, Farah, un tema interesante. Luego que se hacen este levantamiento, porque ya tengo la encuesta, tengo el resultado, ¿cómo hacer para cambiar o mejorar las estadísticas? Porque, por ejemplo, el censo nos va a ayudar a saber en materia poblacional y en hogar cuántas personas existen en nuestro país para todas las políticas públicas. Pero en el caso de la mortalidad infantil, materna, de los embarazos en adolescentes, de la sobrepeso, ¿cómo hacer para en qué funciona, en qué sirve y cómo las instituciones públicas que manejan estos temas pueden resolverlo? Sí, mira, una de las cosas y de hecho Farah y yo lo hablábamos antes de entrar ¿verdad? Al aire, era el tema que también ha estado en la palestra en nuestros días, lo de las cesáreas, ¿verdad? Sí. Eso fue un dato que se levantó en la encuesta de la En Hogar Mix, ¿verdad? Que el 90% de los partos se hacen por cesáreas y un alto porcentaje de ellos, casi el 95%, se hace en clínicas privadas. Entonces ahí hubo una incidencia.